Hola, bienvenidos a todos a mi canal de nuevo, a Sueña con Ana. Bueno, continuamos con el tema del manual de los sueños. Antes de nada sí quería comentarles una pequeña explicación de lo que son los sueños del inconsciente, ¿verdad? Porque sin eso, ¿cómo vamos a poder hacer nuestro propio manual y registrarlo? Como saben algunos, y los que no lo sepan, vengan a mi canal, los sueños son las manifestaciones de nuestros deseos inconscientes. Sigmund Freud decía que son la vía regia para acceder a nuestro inconsciente. Ahí es donde, en esa dimensión, cuando nos vamos a dormir y estamos ya muy cansados, pensamos la gran mayoría que no soñamos, pero no es cierto. Todas las noches, todas las personas soñamos. La diferencia es si somos conscientes o no, si lo recordamos o no lo recordamos. Seguro que a ti te ha pasado que te has despertado con un sueño que te angustió muchísimo y te quedaste todo el día pensando en el sueño y querrías entender qué mensajes te pudo dar a entender, por qué te puso así, por qué te dejó con esa preocupación todo el día. O otros sueños donde, al contrario, los has sentido muy bonitos y te gustaría que pasaran en la realidad y te hacen pensar que tal vez a lo mejor son un mensaje de algo que a nivel inconsciente te lo está diciendo el sueño, pero luego en tu vida diaria, con la rutina, con el trabajo, bueno, pues como al final nos pasa a todos, entrando un poco en ese día con día, no te paras a hacer una introspección y a preguntarte que es lo más interesante, que tú eres el soñador, que tú eres el creador de lo que pasa en tu inconsciente y que los sueños son en parte un mapa, diría, o una brújula para poder conocer muchísimo más de ti. Y es más, les digo que en los siguientes vídeos les podré dar más pautas para que vayan viendo que se van a sorprender. Si me siguen viendo, se van a sorprender de cómo vamos a empezar a aprender a registrar los sueños y no solamente eso, la información que van a ir sacando a lo largo de los días o a lo largo de cada sueño que vayamos practicando, y ustedes mismos luego cuando lo vayan a leer se van a ir acordando de otros elementos del sueño en donde les va a hacer mucho sentido cosas que viven actualmente en su vida. Sé que ahora suena todo como muy complejo, pero vamos a ir por partes. Entonces, algo muy práctico. Los sueños, como les decía, son esa representación del inconsciente. Entonces, hay diferentes tipos de sueño. Podemos hablar de los sueños pues, de angustia o pesadilla, que son esos sueños que se despierta uno, como decía, muy incómodo, muy movido por algo que soñó y que además no tenía sentido y que pareciera muy absurdo. Luego están estos otros sueños como más reflexivos, en donde a lo mejor soñaste con algo de tu pasado, de tu infancia, muy mezclado con el presente y tampoco entiendes muy bien qué quiso decir. Luego también están los sueños pues mucho más, como les mencionaba, como más lúcidos o más reveladores en cuanto a algo que desean hacer en sus vidas y sucede en el sueño. Y entonces tienen una sensación de experimentar como si lo hubieran hecho realidad y el sueño les trajo esa sensación. Por otro lado también están los sueños recurrentes, los que se repiten, que pueden ser sueños que, aunque cambien un poco de forma o de contenido, se sigue repitiendo un mismo patrón en el sueño. Entonces también eso es para poderlo pues, reflexionar y poderlo escribir, porque sería muy interesante saber qué es ese denominador común que se está repitiendo en ese sueño. Entonces, hablando un poco en general de los tipos de sueño que hay. También cabe decir que el inconsciente, para quien no sepa un poco de este tema y hablándolo como a nivel muy general, imagínense un iceberg, ¿ok? La parte de arriba es lo que llamamos la conciencia, el nivel consciente, que es la parte que vemos del iceberg en la superficie del mar. Después, ya la parte sumergida, que está muy cercana a la superficie, es como el preconsciente. Y luego todo el resto del iceberg, que es de mucho más gran tamaño, es muchísimo más grande, ese es nuestro inconsciente. Entonces, cuando nos vamos a dormir, tenemos que pensar que no, todo nuestro organismo y nuestra mente se va a desconectar de la parte superficial del iceberg, la que se ve arriba, la conciencia, y vamos a adentrarnos a bucear en el preconsciente y en el consciente. ¿Qué puede ocurrir a veces? Que seguro que les ha ocurrido. Duermen una pequeña siesta y dicen, sí me acordé de lo que soñé, porque fue un lapso del sueño muy corto, menos profundo, y entonces pudieron acceder más rápidamente a la información. Ahí también sería muy interesante que tuvieran luego a mano una libreta
y que así directamente, sin pensarlo mucho, escriban lo primero que recuerden y lo puedan registrar. ¿Y qué ocurre después cuando ya nos vamos a dormir y cuando ya es por la noche? Que ya accedemos a la gran parte del iceberg, que es la más profunda y que generalmente sin un entrenamiento, pues terminamos olvidando, no recordamos. A veces pueden pasar, como estos sueños que les mencionaba, más recurrentes, o los de angustia, que son como una información más intensa por la cual nos está avisando algo el sueño que tenemos que trabajar. Entonces vamos a ir un poco en resumen. Primeros pasos. Muy importante, consigan una libreta, ¿ok? Un libro específico para registrar los sueños. No lo mezclen con otros temas, otras agendas, porque se van a confundir. Entonces, pongamos la situación. Se van a dormir y al día siguiente sí recuerdan parte de lo que soñaron. Me van a preguntar, pero Ana, ¿cómo hacemos? ¿Escribimos solamente 2 frases? Es que solo recuerdo el final del sueño. Lo que recuerden, lo que hagan consciente, escríbanlo. Y cuando lo escriben, por favor, no intenten escribirlo como para que se lea bien o corrigiendo algo. No, sino escriban casi sin pensar. O sea, como si la mano sola se moviera y intenten ahora sí que fluir, que libremente la mano casi que escriba sola. ¿Ok? Después, lo que vamos a hacer es, a continuación, una vez que lo escriban, lo van a leer y van a ir intentando separar elementos que les llamen más la atención del sueño. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, probablemente tendríamos que trabajar en un ejemplo que yo pondré en mi siguiente video, pero en principio traten intuitivamente de agarrar elementos que les llamaron la atención. Por ejemplo, colores, si por ejemplo soñaron con algo del pasado, una casa del pasado de su infancia, pues pongan elemento casa de la infancia, ¿ok? Si soñaron actualmente con su familiar, pero de repente el familiar era más joven, como hace 10 años, pues también poner eso en evidencia para poder ir identificando ciertas cosas partes de ese sueño que les llame más la atención, ¿ok? Después, una vez que hayan más o menos evaluado cuáles son los elementos que más les llama la atención, les voy a poner un ejemplo. Una vez una paciente, hace años, que ya no atiendo, me contó un sueño que se trataba de que ella soñaba que tenía que agarrar un vuelo y viajar a la Ciudad de México. Pero en su sueño estaba muy angustiada porque cuando llegaba al aeropuerto no encontraba su ticket de vuelo y no solamente eso, miraba la pantalla y salía el vuelo está cancelado. Entonces en el sueño se angustiaba mucho porque tenía que viajar a la Ciudad de México, no sabía por qué, no se acordaba, pero sabía que tenía que hacer ese viaje y no podía hacerlo, no podía realizarlo. Entonces toda la angustia alrededor de ese sueño sería ir separando los elementos como no contar con el ticket, el boleto de viaje, que el viaje salga cancelado, incluso pensar el hecho de tengo que viajar a un lugar que es importante, pero no recuerdo bien por qué tenía que viajar a ese lugar. O sea, como traten de ir agarrando elementos muy básicos: aeropuerto, viaje cancelado, traslado, viajar, ¿qué significa viajar para mí? ¿Ok? Porque luego vamos a ir de lo más general, de los elementos más generales, a lo particular. ¿Qué es lo particular? Lo que tiene que ver con tu sueño, con tu significado. No yéndonos a un diccionario general de sueños, sino qué significa para ti viajar, qué significa para ti que se cancele un vuelo. ¿Ok? Y continúen conmigo si quieren tener más información en el siguiente video. Chao.